Queridos hermanos y hermanas en el Señor, el tema central de la liturgia de la palabra es el tema de la misión del Mesías. Durante estos días hemos meditado sobre su papel salvífico entre nosotros. Y hoy hemos escuchado 3 lecturas. La primera del libro de la sabiduría, la segunda de la carta de Santiago y el Evangelio de Marcos. Quiero comenzar con el libro de la sabiduría. Cuando se habla de justicia, quiere decir dar a cada uno lo que le corresponde. Es el concepto clásico en cualquier clase de derecho cuando se habla de justicia. Pero la palabra justicia también viene de aquel hombre que es justo, que es bueno. Y el libro de la sabiduría nos habla hoy del hombre justo, el que va actuando con rectitud, con moralidad en la vida. Y sucede una gran realidad, una realidad que está ubicado en el pasado, en el presente y en el futuro. El que vive un estilo de vida correcta, un estilo de vida sana, eso hace que otras personas se incomoden y lo cuestionen. Porque el simple hecho de vivir una vida correcta, eso molesta a muchas personas. Y lo dice hoy la palabra de Dios en el libro de la sabiduría. Se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende nuestra educación recibida. Ahí está el gran resumen del hombre justo y bueno. Aquí se puede hacer una interpretación del futuro. Que ese hombre justo, bueno, rechazado, es el Hijo de Dios. Y lo dice claro hoy el libro de la sabiduría. Si el justo es Hijo de Dios, Él lo auxiliará, lo librará de las manos de sus enemigos. Por eso
las persecuciones, el martirio, la difamación por el reino de Dios, por el seguimiento de Jesucristo, exige rechazo tanto dentro de los creyentes como fuera de los creyentes. Repito, ¿por qué? Porque su accionar les resulta incómodo. Su forma de actuar en la vida les resulta incómodo, porque vive una vida sin tacha, una moralidad correcta. ¿Y qué quiere el mundo de hoy? Muchos sectores, ¿qué quieren? Que el mundo viva una vida desenfrenada, una vida de desorden, una inmoralidad insoportable en la sociedad. Y cuando un ser humano trata de vivir correcto, le preparan cualquier expediente para destruir su vida, destruir su historial. Y eso pasó con Jesucristo, el hombre justo, el hombre bueno. Pero como yo lo he explicado en otras ocasiones, el mundo tiene muchos elementos en la estructura humana. El hombre justo es aquel que tiene una inteligencia humana equilibrada, tiene una inteligencia emocional equilibrada. ¿Y quiénes son los que critican al hombre justo? Aquellos que tienen una inteligencia emocional en el suelo, no una inteligencia humana. Porque el que tiene una buena inteligencia humana planifica en ciertas ocasiones la maldad para destruir al hombre justo. Y frente a esa dinámica, ¿qué tiene que ser el hombre justo? Como dice al final del texto, confiar en Dios. Dios lo salvará. Dios lo salvará. Pero tenemos que crecer en esa inteligencia humana y en esa inteligencia emocional. Y lo más peligroso de la sociedad de hoy es que la inteligencia emocional está en el suelo. Y por eso la ciencia de la conducta, aquí entran el psicólogo y el psiquiatra, es muy necesaria en el mundo de hoy. Vamos a encontrar en los grupos sociales, instituciones, incluyendo nuestra iglesia santa y pecadora, muchas personas con la inteligencia emocional en el suelo.
y a la vez quieren vivir una vida de apariencia y de madurez cristiana, engañándose a sí mismo, pero no engañan a Dios. No engañan a Dios. Y uno dice simplemente una frase popular: más para adelante hay gente. Diciéndole, más para adelante está Dios. Dios comprenderá tu conciencia, tu plena conciencia, cuando tú vas actuando con maldad, con odio, con rencor contra el otro. El cristiano tiene que distanciarse del odio, del rencor, de la difamación, de inventar cosas contra el otro. ¿Por qué? Porque eso no es de cristiano. Y aquí lo dice la palabra de Dios: el justo me resulta incómodo. Y la pregunta, ¿por qué el justo te resulta incómodo? Porque te cuestiona tu vida de inmoralidad, tu vida de descomposiciones interiores, tu vida corrupta, te la cuestiona, y por eso te resulta incómodo. Pero el justo vive feliz, vive alegre, porque tiene equilibrio humano, equilibrio emocional y una inteligencia emocional muy grande. Y por eso deja pasar, y cuando llegue aquel que juzga y que odia delante de la conciencia de Dios, será juzgado fuertemente, porque él sabe lo que está haciendo y lo hace porque no ha crecido en la inteligencia emocional. En el Evangelio de hoy, de Marcos, lo podemos dividir en varios momentos. Un primer momento, Jesucristo va de camino de Cesarea de Filipo hacia Cafarnaúm. Varias horas de camino. Y conciencia ustedes que se puede hablar en varias horas de camino. Dice la palabra de Dios, del propio labio de Jesucristo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. En esta frase, en ese pequeño trozo, está resumido lo que se llama el misterio de la resurrección. Pero tiene que padecer, tiene que ser entregado y lo matarán. ¿Quiénes lo matarán?
aquellos que tienen odio, que tienen rencor, que tienen su inteligencia emocional en el suelo. Hoy quizá no lo matan físicamente, pero lo matan a veces con el rechazo, con el odio, con la difamación, hablar mal sin fundamento. ¿Cuántas personas en este mundo han sido maltratados por infelices que privan en grande, pero están en el suelo con una inteligencia emocional que no pueden ni levantar su cabeza porque su moralidad no es digna de levantar y mirar a Cristo crucificado. Y lo dice hoy, resucitará. El segundo momento, pero ellos estaban distraídos. La palabra distraído quiere decir que no estaban en eso. Así sucede con miles de cristianos que están dentro de la iglesia, que no están en eso. No han entendido lo que quiere decir cristianismo. Lo que han entendido es todo lo contrario. Estoy hablando dentro de la iglesia, porque ¿con quiénes está conversando el maestro? Con los discípulos, aquellos que son íntimos de él y no están entendiendo el lenguaje de madurez, de integridad que habla Jesucristo. Está hablando de padecimiento, está hablando de sufrimiento, está hablando de cruz. Pero ellos, ¿de qué están hablando? Otro lenguaje. Y cuando uno no quiere hablar el lenguaje de Dios, sino que quiere hablar el lenguaje del mundo. ¿Y cuál es el lenguaje del mundo? La competencia, el poder, la importancia, la prepotencia del ser humano, la riqueza, la búsqueda acelerada de confort. Eso es lo que habla el mundo. Pero Jesucristo está hablando otro lenguaje. El mundo habla de un mundo totalmente relativista, conformista, de grandeza. Pero Jesucristo habla de persecución, de humillación, de asumir la cruz. Llegaron a Cafarnaúm. Como les dije al principio, salieron caminando de Filipo, de Cesarea de Filipo, hasta Cafarnaúm. Y una vez en casa, les preguntó, ¿de qué hablaban por el camino? Para que ustedes observen, cuando una persona
tiene una inteligencia emocional bien equilibrada. Lo estaban criticando, murmurando, porque él estaba hablando del lenguaje del sufrimiento. Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. ¿Quién era el más importante? Buscando ¿qué? Grandeza, poder y puesto, que no debe ser nunca el lenguaje de la iglesia. El lenguaje de la iglesia es la persecución, la cruz, el sufrimiento, la extensión del reino de Dios. Y por eso hay muchas personas dentro de nuestra institución que andan equivocados, que andan fuera de la realidad, porque no entienden el lenguaje de Jesucristo. ¿Qué hablaban ellos por el camino? Uno sentarse a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesucristo, el tercer momento, Él habló de la cruz. En el segundo momento, iba de Cesarea de Filipo, primer momento, un camino largo. Segundo, le habló del sufrimiento, quiénes lo iban a entregar y que iba a suceder la resurrección. Jesús lo sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Nosotros hemos entendido este lenguaje, que tenemos que ser servidores del pueblo de Dios. No es que el pueblo de Dios nos engorde a nosotros. No es que el pueblo de Dios nos dé grandeza a nosotros. Y están hablando de los apóstoles, de los seguidores íntimos. Sino que nosotros tenemos que dar ejemplo de ser servidores de este pueblo de Dios, de entregarnos generosamente por el plan amoroso de Dios. Por eso no hemos entendido la misión que Jesucristo plantea aquí. Lo hizo en aquel tiempo y se repite hoy, porque hay muchas personas que no están en esto. Los que están arañando la grandeza, buscando poder y buscando importancia. Y el poder, la importancia, la grandeza, hay que tirarla en un zafacón. Y después de tirarla el zafacón, envolverla en una funda plástica, y para que no haga daño, irse a un lugar, a un desierto, y quemarla. Y quemarla. Que el mundo hable ese lenguaje, pero a usted no le luce. Está buscando poder y grandeza, y orgullo y prepotencia. Si eres verdaderamente cristiano. Si eres otra cosa, o está fingiendo, o no eres normal,
porque hay mucha gente anormales que no saben dónde están ubicados. A veces uno se pone de espectador mirando la realidad y uno dice, ven acá, ese ser humano sabe qué tiene en sus manos, andando con tanto orgullo, prepotencia y grandeza. ¿Ha entendido lo que es el cristianismo? Y Jesucristo, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no acoge a mí, sino al que me ha enviado. Un niño que es inocente, que no tiene malicia. Por eso la iglesia defiende mucho la niñez, defiende mucho a ese inocente, y a veces nos ha dolido fuertemente, nos ha sacudido nuestro interior cuando observamos abuso de niños dentro de nuestra institución. Acoger a un niño y acoger la inocencia. Un niño no tiene malicia. Un niño lo que tiene es pureza. Y termino con la práctica que dice hoy el apóstol Santiago. Donde hay envidia, rivalidad y todo tipo de malas acciones, es en el hombre pobre y limitado. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es en primer lugar intachable, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia, buenos frutos, imparcial y sincera. El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. Fíjense el planteamiento que dice el apóstol. Aquí no habla de inmadurez, de pequeñez, del hombre buscador de grandeza en este mundo, sino la grandeza de Dios está en la sabiduría. Y el que es sabio asume la cruz, asume el amor, asume el servicio, porque eso conlleva santidad. La persecución lleva santidad, muy necesario en la iglesia. ¿De dónde proceden los conflictos, las luchas que se dan entre ustedes? No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de ustedes. La ambición, menciona la palabra aquí, ambición. ¿Cuántas personas en este mundo tienen ambición de poder, de dinero, de grandeza? Es que hemos entendido el cristianismo, o usted anda equivocado. Yo he hablado con personas y le he dicho directamente, usted está equivocado. Si usted está buscando al verdadero Jesucristo y está actuando de esa manera, búsquenlo en otro espacio, pero no en la vida cristiana. La ambición, el poder, el dinero, el que es un buscador de dinero, la ambición, dice hoy la palabra de Dios, no tiene espacio dentro del cristianismo. El que envidia, el que produce guerra, el que produce mal, todo eso
es inmadurez, son conducta desviada. En una palabra, es un enfermo emocionalmente hablando. Y el único que cura esa enfermedad se llama Jesucristo. Pero la cura asumiendo la cruz, que es la mejor medicina, que es el mejor medicamento, asumiendo el servicio, que es un vapor interior que arde en el corazón del hombre, el servicio por el reino de Dios, y terminando con lo más sublime que se produjo en la cruz, con la resurrección, que es el amor. Queridos hermanos y hermanas, resumo hoy toda la liturgia de la palabra. Asumir la cruz de cada día, no quedando en la pequeñez, ni en las emociones, ni en las heridas que producen otro. No arrastre herida, no arrastre odio, no arrastre rencor, porque eso es humano. Tenga una vida de trascendencia, una vida pura, que eso es lo que le agrada a Dios. Y el otro elemento es el servicio por el reino de Dios. Que la Santísima Virgen de la Altagracia nos ayude en estos dos nobles propósitos: asumir la cruz, camino hacia la resurrección, y actuar como verdaderos servidores del reino de Dios. Que así sea. Amén.